La masonería ha sido un tema bastante álgido, bastante hablado en muchos países del mundo y durante muchos años de nuestra historia. Y pues mucho más aquí en Colombia, en donde de una u otra forma, así como en muchos países, se ha inmiscuido a la masonería con los grandes gobiernos, con las sociedades secretas. Pues aquí en Colombia ha ocurrido exactamente lo mismo. Incluso se ha llegado a decir que varios de nuestros próceres pertenecieron a la masonería. Sí, es un tema que ha sido tabú, y nosotros tuvimos la gran oportunidad en el año 2019 de realizar una entrevista maravillosa a 2 maestros masones en su templo aquí en Bogotá, Colombia. Un maestro está redireccionado a la masonería francesa y el otro a la masonería egipcia. Acompáñenos para descubrir todos los secretos que tienen para contarnos. Así es, descubramos qué tan cierto es que todas las logias masónicas, porque ese ha sido otro error, ¿no?, histórico, en donde inmiscuimos a la masonería como una totalidad. Pero aquí nos vamos a encontrar con grandes sorpresas donde pues no es así, donde sí existe la magia, donde sí existen los rituales, pero ¿hasta qué punto es verdad o mentira? Bienvenidos. Un gran saludo para todos. Estoy con el señor Jorge Borges Medina, un maestro masón de la masonería francesa. Muy buenas tardes, señor Jorge. Cuénteme a qué grupo pertenece usted. Buenas tardes. Sí, yo pertenezco a la respetable logia Igualdad número 21. Soy maestro masón y nosotros dependemos de la logia francesa, que es nuestra logia madre. Muy bien, señor Jorge, ¿qué es en sí la masonería? ¿Cómo la definiría usted? En mi concepto, la masonería es un don de vivir bien, es una reunión de personas que tratamos de hacer bien a la humanidad por medio de los conocimientos, libre pensadores, y con la cual, con nuestra manera de ser y la manera de actuar, tenemos que dar ejemplo a, si se puede decir, a todo el mundo. ¿Por qué la masonería tiene la fama de ser algo secreto, oculto, y que en ese secretismo hay cosas de pronto siniestras u oscuras? ¿Por qué el secretismo dentro de la masonería? Eso era antiguamente, era un pensar, porque antiguamente sí, la masonería se le veía como una cosa muy extraña, una cosa fuera de lo común. Hoy en día ya no existe ese secretismo, hoy en día existe la discreción más que todo, y para uno no herir susceptibilidades con algunos grupos pues que lo tratan a uno como si esto fuera una cosa siniestra, como si la masonería fuera cosa siniestra. ¿Por qué esos secretos o esa discreción? ¿Qué es lo que busca resguardar la masonería? No, en sí como todo, como toda, llamémosla, si la podemos comparar con algunos ritos o algunas formas de vida o formas religiosas que también tienen sus ritos,
pero ya no hay ese secreto, ese total secreto ya no existe, como lo dije anteriormente. ¿Cuánto lleva usted como masón? Más o menos 15 años. ¿Y qué piensa que le ha aportado la masonería a su vida como profesional, como ser humano? Sobre todo conocerse uno al interior de uno mismo, dominarse uno mismo. Ya decía un gran sabio, Nopsiteisum, conócete a ti mismo. En este lugar donde estamos, que muy gentilmente nos han permitido estar, tengo entendido que es un templo masón. ¿Qué características tiene el templo masón? ¿Por qué cualquier persona no puede ingresar aquí? Más que todo, nosotros nos guiamos por símbolos. Y todos esos símbolos ustedes los van adquiriendo por grados, tengo entendido, ¿verdad? Exactamente, se van cambiando los símbolos y de acuerdo a los grados que vaya obteniendo la persona. Bueno, usted me decía que pertenece a la masonería francesa. Sí, los franceses. ¿Existen diferentes ritos masónicos? El rito escocés y tenemos el rito francés, que es donde estamos nosotros, moderno y aceptado. Nosotros somos, se puede hablar, más libres, más libre pensadores, somos más de avanzada. Okay. Ese libre pensamiento de pronto los lleva al ateísmo. Hay mucha gente que, digamos, que compara la masonería con el ateísmo. Incluso hay un dicho popular cuando alguien no va a misa, que le dicen, ya parece masón que no va a misa. ¿Eso tiene alguna realidad con ese libre pensamiento? ¿Ustedes son ateos? No, aquí tenemos de varias religiones, incluso ha habido musulmanes, hay católicos, hay de diferentes religiones, hay ateos también. Precisamente por ser libre pensadores y haber retomado de Francia, de nuestra logia madre, pues se permiten de todas las religiones. No exactamente ateos, no, libre pensadores. Si hay ateos, se reciben, que en cierta forma uno ya al estudiarlos puedan ayudar a la humanidad. ¿Dentro de las diferentes facciones masónicas se relacionan entre sí o son cada una aparte? Por ejemplo, los del rito inglés, el francés, el egipcio. No, nosotros sí tenemos amigos, incluso se pueden hacer pactos de amistad con las diferentes logias también, es más, nosotros también uno tiene que conocer del rito escocés y por ejemplo también si nos tocaría aprender de otros ritos como el de Mirraim, pues tendríamos que aprender también todo hoy en día se tiene que aprender de todas maneras. Tengo entendido que en esta logia hay hombres y mujeres, porque también en las más antiguas no reciben las mujeres dentro de los templos. ¿Es verdad? ¿Es un mito? Ha ido cambiando todo, sí, sobre todo los escoceses eran más rígidos, no permitían mujeres. Hoy en día creo que la están permitiendo, pero nosotros fuimos los primeros en aceptar mujeres acá en nuestra logia y o sea, salieron. En Colombia, aquí fueron pioneros en somos los pioneros. O sea que la mujer sí tiene un papel también de igualdad dentro de ciertos tipos de masonería. Aquí sí, claro, aquí sí tiene un papel de igualdad, claro, aquí no hay ninguna discriminación. Y hablemos de la respetable logia Igualdad número 21, como la respetable logia Antonio Nariño, que funciona acá, que está también compuesta por nuestros mismos miembros. Y diría, en ambas de estas dos logias se pueden recibir mujeres y bienvenidas sean. Además que han existido aquí mujeres en nuestra logia, sobre todo en la respetable logia Igualdad número 21. ¿Qué es una logia? Para los que no tienen idea de qué representa. Una logia es la manera, sobre todo en el sentido masónico, es la manera de encontrar la sabiduría, de manejar la sabiduría, de llegar a la sabiduría mejor, de todo lo conocimiento que uno tenga, esparcírselo a los demás.
Pero cuando usted habla que aquí funcionan dos logias, ¿qué quiere decir eso? ¿Hay dos grupos? Dos grupos tenemos. ¿Son las logias como un grupo de masones? Exactamente, es un grupo de masones y pueden tener, se divide en ramales. Señor Jorge, si alguien quiere ser masón, o sea, cualquier persona puede solicitar ingreso. Sí. ¿Hay requisitos? Claro, tiene que llenar ciertos requisitos, pero sí cualquier persona que llene esos requisitos, que nosotros los estudiamos, se hace un estudio como en cualquier parte, como si fuera a pedir trabajo. Entonces tiene que llenar ciertos requisitos. ¿Y cuáles tiene son? Que ser uno de ellos es que sea una persona estructurada, ¿sí? Y lógicamente, no solamente mayor de edad, nosotros también, llamémosla acá, pueden entrar y nosotros, llamamos así, iniciamos a menores de edad que son familiares de los miembros de nuestra logia, o también pueden ser no familiares, pero están recomendados por un masón, que son lo que nosotros llamamos los luetones. Aquí se han iniciado. Ellos lógicamente, ya cuando la iniciación de ellos, pues lógico, ya es diferente, ya tienen unas bases buenas. Pero refiriéndome ya a la pregunta, lógico, sí tienen que llenar ciertos requisitos. Pero los requisitos son de pronto de creencias, de estrato social. No, en cuanto a estrato social, nada tiene que ver. Estudio, de todas maneras, hay personas que sin ser profesionales están bien estructuradas, todo eso lo mira bien, eso lo miramos como en un consejo, dijéramos. No importa la religión que tengan, no interesa de qué religión sea, ni de qué partido político. Eso no se mira. O sea que los requisitos son más personales, como cualidades personales para poder ser masón. Correcto, son unas cualidades personales que se buscan, y uno ya lógicamente por la experiencia sabe uno que sí, qué perfil tiene la persona para poder ingresar a la masonería. Nos gustaría mucho que nos explicara, estamos aquí en una parte del templo, usted podría explicarnos en la medida de lo posible qué significan todas estas posiciones, los símbolos que están aquí a nuestro alrededor. Bueno, sí, ya les puedo explicar, ya que hoy en día, pues llamemos, no se opera el secreto, no, sino más bien es la discreción. Como vemos ya por todos los medios de difusión salen otros, esto es lo que nosotros llamamos el templo, nosotros, sí, ¿no? En donde hacemos nuestro taller, donde trabajamos. Aquí se hace la persona que preside. De aquí está el presidente con su espada, con el compás y la escuadra. Como se sabe, son los símbolos de la masonería. Aquí, los que están a los lados. Los que están a los lados, pues podemos decir, tenemos la secretaría, llamemos. Aquí está la secretaría, se hace el orador también, están unos oradores con sus lados, aquí el orador y ahí el secretario del orador, en esto dependiendo del rito que está, pero nosotros somos en el rito francés.
¿Estos escalones tienen alguna simbología? Sí, todo tiene simbología, todo tiene nuestra simbología. Como ven, todo está dividido en tres, ¿no? Todo se divide en tres, todo nuestro número especial, llamémoslo así, por no darle otro nombre, es el número 3, donde se divide. De ahí el triángulo. Si verán entre nosotros, el triángulo, pues, no se puede uno expandir más, porque ustedes ya saben. Aquí hay otros dos atriles. ¿Qué significado tienen? No, lo que pasa es que aquí van en las dignidades que se hace la persona, ¿no? Aquí van las diferentes dignidades, ya sea el hospitalario, ya sea el tesorero, ¿no? Y aquí ya están las sillas de los miembros. Las sillas de los miembros, sí. En la parte derecha, pues van los que recién se inician, ya no los aprendices, ¿no? Sí. Sí, los iniciados. Sí. Aquí ya van los que ya están en otro grado, siguen en el otro grado, ya estarán nuestros compañeros, ¿no? Y acá existen otros dos atriles. Sí, otros dos atriles que ya vamos a estar los vigilantes. Primer vigilante, segundo vigilante. Allí en esta parte, aquí en la parte de atrás, y lo vemos con su espada, está el guardatemplo interior. Depende de cómo estén, se dividan pues en logias y los miembros que tengan. Sí, esta es la estrella, pues ya nosotros eso tiene nombre especial, es la estrella flamígera con la G, que pues representa, ya sabemos, al hombre con todas sus partes y tiene sus otros significados, dependiendo cómo estén, pero para nosotros está ahí lo que dije anteriormente. Acá es un estándar de la respetable igualdad, de la respetable igualdad número 21, ¿no? Que es el mundo del 5 de agosto de 1970. Acá también podemos ver la carta patente que nos dieron, ¿no? De Francia, ¿no? La carta patente, que estamos desde el 5 de agosto de 1990. Como les decía anteriormente, pues a partir de eso, pues aquí lo que necesitamos, hombres de buenas costumbres, hombres de buena fe, libre pensadores. Entonces aquí no importa la política, no importa el credo que tengan. Entonces se recibe a todo el mundo. Las mujeres lógicamente es la parte más importante. Nos fuimos los primeros, esta era la primera que propició la logia de mujeres y la logia mixta, por ende. ¿Nos podría explicar los vestidos que tienen, los arreos? Bueno, me voy a explicar sobre todo el que preside, pues él tiene su arreo especial, el que yo, cada cual llevamos nuestras distinciones, ¿no? El que yo llevo es el primer vigilante, y como vemos, como una torre. Exactamente, tenemos la plomada, ¿no? Aquí vemos la plomada, que es la rectitud que debe tener la gente, ¿no? Los mandiles, pues sí, casi todos son iguales, diferentes al que preside la tenida. Entonces, el nivel y la plomada lo vemos aquí. Y cada cual va teniendo sus diferentes, como pueden ver, cada cual tiene sus diferentes oficios, dignidades. Pongamos el orador,
secretario, la persona ya que lleva bastantes años con nosotros, el gran experto, el segundo vigilante, un maestro. Tenemos como en todo, como se pueden dividir las grandes sociedades, también el gran maestro. El tesorero, el collarín del que preside nuestro rito. Bueno, un fraternal saludo, es un placer poder estar con usted, con Mauricio Pereira, venerable maestro de la masonería egipcia. Cuéntenos qué es eso. Bueno, yo sí presido una logia y también presido la Gran Logia Regular de Colombia de Memphis Misraín. Es masonería egipcia y tiene de pronto alguna diferencia con otras logias con respecto al contenido de sus trabajos, que es deísta, incluso para algunos es teísta, y tiene que ver con una investigación sobre la espiritualidad, sobre el mundo esotérico entendido como el mundo de lo interno, ¿cierto? Y alrededor de eso se han construido unos ritos que se llama el rito de Memphis y el rito de Misraín, que luego fueron fusionados por el gran héroe italiano Giuseppe Garibaldi en 1881, y que pues ha sido del gusto de muchos masones que han querido dar el paso más allá y entrar en la investigación de las grandes fuentes que han nutrido la masonería durante siglos. Entonces, en sus palabras, ¿cómo define la masonería? Para nosotros, especialmente para nosotros, la masonería es la búsqueda del verdadero ser interior, del encuentro con lo más íntimo que pueda albergar un ser humano. Nosotros partimos como principio diciendo que todo ser humano debe tener esa oportunidad de tratar de llegar al fondo de sí mismo. Pensamos que cuando alguien logra eso, pues logra tal vez el objetivo más grande de su vida, que es encontrarse a sí mismo, y tal vez después de eso sea todo goce en su vida, porque tiene luz en su vida. ¿Y de qué manera ustedes buscan esa realización interior o ese conocimiento de sí? Cuando ustedes se reúnen en logia, que ya nos explicaron un poco qué es, ¿qué estudian o qué hablan para llegar a esos objetivos? Bueno, nuestro rito especialmente tiene unas referencias muy directas y muy concretas con respecto a abandonar las costumbres, digamos, de la vida común y corriente, y tratar de entrar en un comportamiento diferente. Decimos que a través de la meditación y a través del estudio de ciertos autores de nuestro rito especialmente, porque tenemos grandes autores de nuestro rito, que sobre todo el siglo XX, siglo pasado, permite ilustrar a los hermanos y entender que la alquimia como tal, vamos, la transformación del ser humano, tiene que darse como un propósito muy claro y definido. Una persona que no tenga ese propósito no puede estar con nosotros, porque nuestra logia se basa en eso, básicamente. Tiene que haber la disposición, como decimos nosotros, hay que llevar el corazón, y que pueda ser estigmatizado por los elementos de la masonería, por los 4 elementos y por demás elementos de la masonería, como son los 4 elementos tradicionales que se tocan en la astrología, y el elemento éter,
que tiene que ver con el amor. Tengo entendido que existen diferentes logias. ¿Cuántas logias existen aquí en Colombia? En Colombia, pues ha habido en el mundo, empecemos en lo internacional, puede haber más de 200 ritos y cada rito tiene una organización, ¿sí? ¿Y por qué hay tantos ritos? Porque pues en los seres humanos existe la diversidad y para muchos ha sido necesario tocar la masonería desde una perspectiva X o Y, ¿cierto? Para nosotros puede ser lo que yo acabo de decir, para los masones franceses, ingleses, alemanes, suecos, etcétera, mexicanos, la masonería puede tener un perfil que a ellos les satisface, a ellos les ayuda a construir su forma de, digamos, su cosmovisión y eso es respetable. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos el de los más, tal vez el más numeroso, es el rito de los antiguos libres y aceptados masones, que va del grado primero al grado tercero y viene de la Gran Logia Unida de Inglaterra. También está el rito francés o moderno, así se llama, rito francés o moderno, que viene del Gran Oriente de Francia. También está el rito escocés antiguo y aceptado, que fue acuñado y puesto en funcionamiento en 1801 en Estados Unidos y se expandió al resto del mundo, que va del grado cuarto al grado 33. No va del primero, va del cuarto al 30. Hay gente que se confunde, que dice, yo trabajo en el rito escocés antiguo aceptado y está en primer grado. No hay rito escocés en el primer grado. Empieza desde el cuarto, es una especie como de universidad de la masonería, digámoslo así. Entonces los ritos, o sea, la masonería universalmente tiene los 3 primeros grados y los rasgos fundamentales de la iniciación, como los viajes, las pruebas iniciáticas y demás que hay ahí, son comunes a casi todas las masonerías en el mundo. Varía de pronto el discurso, algunas cosas, pero digamos que la iniciación como tal es universal, ¿sí? Y luego vienen las diferenciaciones de cada cosa, que cuando alguien llega a la maestría masónica en el 3er grado, de ahí para arriba empieza a especializarse en algo que le gusta. Así que en Colombia también tenemos el rito York, que es de origen también norteamericano y británico, podríamos decirlo. Entonces, en esos ritos, pues cada rito tiene un perfil. El rito de York tiene un toque cristiano acentuado. El rito escocés antiguo y aceptado es más bien laico, republicano, etcétera, aunque tiene un trasfondo templario y también muestra muchos mitos de la Europa mística, ¿no? Después del medioevo. Y bueno, y todo eso llegó a Estados Unidos y entonces se crearon también en la tradición del rito escocés antiguo aceptado, con la revolución de los Estados Unidos y todo esto, lo convirtió más en un rito de corte anglosajón, con la manera de ellos de ver el mundo, digamos, de su manera de la democracia y la vida institucional democrática de esa nación. ¿Más con un tono político? Más con un tono, sí, pero más, digamos, de virtudes sociales, ¿no? ¿Sí? O sea, republicano, no político, sino... Sí, más que todo un tema social, ¿ves? ¿Cómo se crea un rito? O sea, ¿quién le da, digamos, la autorización de que ya sea un rito masón y sea aceptado dentro de todas las logias existentes en el mundo? El tema es que se reúnen un grupo de masones que pueden venir de otro rito y dicen, a mí este rito como que le falta algo, ¿no? Entonces empiezan a hacer una construcción de tipo filosófico, con cualquier orientación, y al final dicen, no, pues es que nuestra masonería tiene que ser con esto, como por ejemplo la masonería, el rito nacional mexicano, que tiene temas de los aztecas y tal. Para ellos era necesario meterle un poco de la ancestralidad indígena, por ejemplo. Entonces ahí uno puede ver que los perfiles dependen del gusto de las personas. La masonería mía, que es la masonería egipcia, es acentuadamente espiritualista, porque para nosotros siempre, o sea, cuando hemos investigado y cuando hemos leído los autores que han querido crear este rito, hemos descubierto que ellos lo que estaban buscando son las grandes fuentes de la masonería, como es el mundo del egipcio, el mundo de la gnosis del Medio Oriente, pre y post cristiana o cristiana, ya de la era cristiana, temas como las escuelas iniciáticas como tal, o sea,
que nuestro rito tiene referencia incluso hasta con temas de la India, con temas de la Persia antigua, ¿sí? Con temas de los gnósticos, porque hasta tenemos una iglesia gnóstica nuestra, tenemos el mundo martinista que es acentuadamente crístico, para algunos cristianos, bueno, para otros crístico, o sea, no necesariamente confesional, y otros muchos temas que para nosotros nos dice, nos informa que la masonería es una construcción enormemente, que puede ser muy compleja, de una profundidad increíble, porque además si tú vas a la raíz de la masonería vas a encontrar a los grandes maestros de la humanidad. Cuando estamos hablando de lo iniciático y la iniciación, que sé que es muy importante dentro de la masonería, ¿a qué nos referimos como tal? ¿Qué busca la iniciación? La iniciación busca la mirada interior. Cuando una persona se empieza a informar, a estudiar, a leer, tiene que empezar a mirar hacia adentro y tiene que empezar a estudiarse a sí mismo como condición indispensable para poder avanzar en nuestra masonería. Hay muchas masonerías que no piden nada de esto, de hecho son ateas, o sea que su perfil es ese. Para nosotros no, para nosotros la diferencia, sin decir que esto es mejor o no que esas otras masonerías, lo que tiene que ver es con que la investigación interior para nosotros pasa con que hay, por ejemplo, hay un punto de luz espiritual que puede estar conectada con el sublime arquitecto de los mundos, como le llamamos a Dios, y que esa partícula está dentro de nosotros. Podríamos llegar a decir que cuando conozcamos esa partícula conoceremos el universo, conoceremos la creación universal, si es que hubo una creación. Todo el mundo dice que sí, yo diría que también. Y podríamos llegar digamos, a la esencia de lo que es la humanidad, de lo que es uno como persona. De eso se trata la iniciación, de un camino hacia adentro que puede ser muy complejo, como complejos somos los seres humanos. Para nosotros es la búsqueda de la sencillez, retornar salir de la ley número 1000 a regresar a la ley del 1 y tratar de reintegrarnos con nuestra esencia real, que podría ser divina. No negamos eso, ¿sí? Claro, para un masón de otro rito, pues de pronto yo estoy diciendo locuras, pero lo digo con respeto, ¿no? Porque nosotros, después de mucho tiempo de andar estudiando estos temas, tenemos incluso bases hasta científicas para poder decir que esto puede ser así. Bueno, se ha dicho mucho que la masonería ha sido siempre muy hermética respecto a la participación de las mujeres dentro de las logias. En la masonería egipcia existen mujeres. ¿Qué papel juega la mujer en esa logia? Nosotros estamos en pie de igualdad con las mujeres. ¿Por qué? De hecho, uno de nuestros principios fundamentales, recuerda que las mujeres fueron sacerdotisas en el mundo de la antigüedad, tanto en Grecia como en Egipto, como en otras culturas, que la mujer es el 50% de la humanidad. Entonces, como decía un maestro de una logia del derecho humano, la construcción del mundo se hace con las mujeres. Los hombres y las mujeres somos 50 y 50 de importancia en todo, ¿no? Bueno, si alguien quiere verlo de otra manera, ya no es mi tema, pero lo que nosotros sí le decimos a la sociedad en nuestras manifestaciones, en lo que pueden ver con nuestra página web. Somos diferentes en muchas cosas, pero eso es lo que hace hermoso, pues, que un hombre y una mujer puedan trabajar en un tema, ¿no? Y más, que en una logia nos podamos reunir mujeres y hombres para una construcción de tipo filosófico. Hoy en día, pues yo creo que cuando empezó la masonería, las mujeres estaban en otro escenario. No existía casi ni la democracia, no vota, entonces mucho menos pensar que tenían participación. O sea, era una sociedad muy patriarcal, por ejemplo, la Londres de 1717. O sea que sí existen logias que definitivamente no aceptan las mujeres. No las aceptan, no. Por ejemplo, la masonería inglesa, que es la que viene, la Gran Logia Unida de Inglaterra, definitivamente le cierra la puerta a las mujeres, digamos, le cierra la puerta a la iniciación femenina, ¿no? Nosotros no, nosotros hemos iniciado mujeres y definitivamente pues pensamos que a estas alturas del partido, siglo XXI, nuevo milenio, o sea, no podemos estar pensando que una mujer no tenga capacidad, o sea, que, vamos a decir que no tiene espíritu, no tiene inteligencia, no tiene cerebro, no tiene qué. Si una mujer puede ser venerable maestra del rito egipcio. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuántos grados existen en la masonería?
Nuestra masonería tiene 99 grados. El 99 solo puede haber uno. Es nuestro maestro por sus iniciales GSG, son sus iniciales. Él es gran maestro de la Gran Logia de España de Memphis Misraim. Es un increíble iniciado al que admiro mucho y estimo mucho. Es un gran amigo, además de un buen guía y maestro. Tenemos los 33 grados que emulan un poco al rito escocés antiguo y aceptado, pero no son el rito escocés antiguo y aceptado. Tiene más que ver con Joseph Cernuth, que le dio un contenido esotérico a esto. Y además, para nosotros es una búsqueda de tipo espiritual. No lo vemos tan republicano americano como lo ven algunos, sino que lo vemos más desde la perspectiva de la búsqueda espiritual. En todos estos grados hasta el 33 hay mucho. De hecho, si uno fuera un buen maestro masón, con el tercer grado tendría uno para, mejor dicho, estudiar el resto de la vida, estudiarse a sí mismo y estudiar, digamos, la universalidad, todo lo que hay, ¿cierto? Pero digamos, luego del grado 33 vienen otras cosas, como una vinculación con otras órdenes adscritas a nosotros, que tienen que ver con el mundo crístico que les decía, que es el martinismo, y también con el mundo de la iglesia gnóstica, que es una vida, digamos que es como nuestra religión, algo así, pero es muy, muy esotérica y muy mística también, y tiene que ver con unos sacramentos y unas cosas que los hermanos podríamos recibir en un momento dado, porque es sacerdotal. ¿En qué está basada su fe? O sea, ¿hay una creencia religiosa? ¿Tienen alguna religión? ¿Creen en Dios, en el Dios católico? ¿En qué Dios creen? ¿En qué está basada la fe? Bueno, mira, yo personalmente, porque no voy a hablar por mis hermanos en este momento, aunque luego hablo por todos, yo me la he pasado toda la vida tratando de entender cómo es la cosa de Dios y de la espiritualidad y esto, y me ha costado mucho trabajo. Sigo estudiando y creo que todavía me falta mucho entender qué puede hacer la espiritualidad verdadera, ¿cierto? O sea, cuál es la verdad con respecto a eso. Entonces ha tocado meterse en temas de la ciencia para poder, porque es que si uno no va con pies de plomo, entonces termina uno volando por allá en aventuras sin sentido. Y la verdad es que uno debería tener una coherencia fuerte con respecto a esto y llegar a una visión, digamos, una versión de los hechos. Yo no puedo hablar de la versión de los hechos de mis hermanos de logia, porque cada cual debe tener la suya propia, ¿cierto? Pero para nosotros sí hay un sublime arquitecto de los mundos, a nombre de él o invocándolo a él trabajamos, ¿cierto? Para nosotros el objetivo que puede ser más deseable es reunificarnos con él, o que la humanidad volviera a él de manera consciente. Eso podría resultar un contrasentido, porque en algunas otras acepciones filosóficas se dice que la humanidad nunca ha salido de Dios y que está adentro, no afuera, ¿sí? Yo pensaría que estamos más adentro que afuera, ¿cierto? Pero es mi opinión. Para muchos el tema en el martinismo, por ejemplo, el tema de la reintegración de los seres a sus virtudes genuinas e iniciales, sería como volver a algo externo, ¿cierto? Pero yo pensaría que no hay nada externo, todo está adentro, o sea, y nosotros estamos adentro de ese gran ser, porque posiblemente la creación universal no sea sino la imaginación de Dios jugando con sus propias posibilidades. Imagínate. O sea que no hay una concepción única de lo que pueden llamar Dios o el sublime arquitecto de los mundos. Sí, no la hay. Y la iglesia gnóstica, que digamos que yo como sacerdote identificamos el gnosticismo como una corriente espiritual que después también entra dentro de la corriente cristiana y tenía unas estructuras y un desarrollo. ¿Cómo es la iglesia gnóstica si no hay una creencia unificada, por ejemplo, de Dios? No, en la iglesia gnóstica es otra cosa. Ahí sí hay una idea de Dios concreta, ¿no? Y por ejemplo habla de un escenario fundacional, por decirlo así, y habla de una emanación, o sea, habla de que todo emanó del primer ser absoluto, ¿no? Que al haber emanaciones, entonces ahí están podríamos hablar de las jerarquías divinas, de los ángeles, arcángeles y todos estos seres
divinos que están allá cerquita de Dios, y que la humanidad ocuparía un espacio dentro de todo eso y que estaríamos conectados con todo eso, ¿sí? Entonces la iglesia gnóstica sí tiene una doctrina muy específica dentro de la cual sí se habla de una divinidad muy en concreto. Que cómo la quieras llamar, esa es otra cosa, puedes llamarla como quieras, pero sí hay una doctrina que se puede seguir ahí. No todo masón egipcio es parte de la iglesia gnóstica. No, y tampoco es martinista. O sea, podría hacerlo si quiere. O sea, estas otras organizaciones, digámoslo así, que hacen parte de la masonería egipcia, cada persona por sus, digamos, tendencias o afinidades va entrando en esos grupos. Exactamente. Nosotros tenemos varias órdenes. Memphis Misraim es como la columna vertebral, pero también el mundo del martinismo es una orden muy linda de corte cristiano o crística, que también tiene un perfil sacerdotal, ¿cierto? Y que trata de trascender las diferencias dentro del mundo cristiano para llegar al tema de la reintegración universal también. También tiene eso. En Memphis Misraim también se toca de alguna manera este asunto. Ahí en Memphis Misraim estaba escrito, o sea, el hermano masón Jean Bricaud, que fue uno de los grandes maestros de Memphis Misraim de comienzos del siglo XX, que estaba muy cerca de Gerard Encaus Papus y de otros personajes como Constant Chevillon o de nuestra tradición, son muy especiales para nosotros. Grandes autores como Robert Ambelain, todos ellos trabajaron dentro de esa herencia espiritual y esotérica y masónica, que era primero el rito de Memphis Misraim unificado con un martinismo propio, o sea, nuestro, y también con una iglesia gnóstica nuestra. El masón, si quiere profundizar en ciertas áreas, puede ir al martinismo y puede ir a la iglesia gnóstica, pero también tenemos dos órdenes rosacruces. Una se llama la Rosacruz de Oriente y la otra la Rosacruz cabalística, la orden cabalística de la Rosacruz, y que tienen también unos perfiles, por ejemplo, del estudio de las costumbres judio-cristianas, de la Kabbalah, pues hay una amplitud impresionante de cosas para ver ahí, ¿no? Yo creo que nos explique un poquito la simbología, por ejemplo, veo que tiene en su corbata la escuadra, la escuadra y la que siempre la hemos visto y desde afuera como que siempre nos hemos preguntado, bueno, pero ¿qué significa eso? Vemos la espada, vemos la escuadra, vemos qué significan todos estos símbolos dentro de nosotros. Bueno, estos símbolos de la construcción, porque son símbolos de la construcción, vienen incluso del medioevo, desde la época en que las grandes cofradías de constructores se movían por toda Europa construyendo abadías, catedrales, palacios de los reyes, de los millonarios, o sea, esas cofradías utilizaron todo esto, o sea, ellos lo usaban de verdad, la plancha, eran herramientas de verdad, y lo más hermoso de esa tradición de los masones medievales es que la masonería moderna ha querido quitarles la importancia dentro de la historia de la masonería, pero la verdad la masonería viene desde ellos como un mundo místico. De hecho, los sacerdotes, porque había sacerdotes constructores, muchos de ellos eran curas de la Iglesia Católica, no eran necesariamente los que no seguían necesariamente el dogma de Roma, ¿sí? Tenían unos perfiles distintos, era muy interesante. Eran místicos de un mundo muy diferente al que conocemos ahora de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, la bendición, todo, eran muy diferentes. Y de hecho, en las grandes catedrales de Europa se ven las tallas tan hermosas que hay y tú te puedes meter a interpretar esas tallas y te das cuenta de que eran grandes místicos y que todo lo que yo estoy diciendo no es nuevo para ellos. De hecho, se dice que por ejemplo está el templarismo de los caballeros templarios, andaban allá en el Medio Oriente en contacto con las grandes escuelas místicas de los sufis, por ejemplo, de los musulmanes, pero también con los gnósticos, con el mundo del cristianismo primitivo o copto egipcio, y etcétera, etcétera. Es una cantidad de escuelas que tenían un bagaje y un conocimiento muy diferente al dogma romano, ¿ves? Entonces, si uno uno va a esas fuentes, empieza a mirar qué tipo de
de filosofías y de creencias tenían. Entonces, pues ve uno que cuando las cofradías de la Edad Media recibieron todo esto que te estoy diciendo a través de los templarios y de otros grandes viajeros de la historia, toda esta simbología, ¿cierto? También tiene que ver con ellos, viene de allá, ¿sí? Tiene que ver con los grandes constructores de las catedrales y de lo que ellos pudieron albergar como filosofías, como creencias. ¿Como constructores del propio conocimiento para ustedes? Pues... ¿Como palabra? Es que mira, los grandes monumentos de la humanidad nos deben servir para entender que había gente como Albert Einstein hace 500 o 700 años. O que las grandes pirámides no aparecieron de la noche a la mañana, y si tratas de estudiar una pirámide, te vas a encontrar que es una locura. Eso no debería estar ahí. Porque en ese tiempo, ¿quién hizo eso? No, pues le han puesto hasta marcianos a la cosa. Sí. Pues no sé si sea así, pero digamos, es increíble que existan monumentos como en las grandes catedrales europeas, ¿sí? Esas cúpulas que se sostienen ahí hace como 700 años, en un acto de equilibrio que, digamos, reta a las épocas y a los siglos, y ahí sigue parada la catedral. Todos los masones modernos, digamos que han querido recordar a esos grandes personajes de la antigüedad. Y viene muy bien la alegoría de de todos los instrumentos de la construcción para indicar que nos acordamos de ellos y que de allá vienen muchas cosas. Desgraciadamente para muchos masones esto está en el olvido. Los masones medievales decían, no, es que esos eran masones operativos, de manera despectiva. Yo realmente diría todo lo contrario. Eran grandes místicos que entendían este universo de una manera muy diferente, porque allá estaban todos los grandes números de lo que habla la física moderna. Si van a la pirámide, allá está el número pi, etcétera. O sea, eran grandes matemáticos. Imagínate, en 1900 en Bogotá, en un gobierno conservador, querían volver a implantar la visión de que la Tierra era plana. Sí. En Bogotá en 1900, ¿sí? Hace no sé cuántos siglos, milenios que construyeron las pirámides. Las pirámides tenían en cuenta a las grandes constelaciones, sí, y conocían muy bien y perfectamente cómo era el movimiento de los milenios, en los milenios de los astros. De hecho, se dice que la pirámide es muy posible que tenga más o menos unos 10.500 años. Estamos hablando de lo que llamamos geometría sagrada. Nos metemos en la geometría sagrada, por eso. Entonces, hay muchas cosas que han surgido de la investigación de la vida espiritual, y la geometría sagrada tiene mucho que ver con eso, claro. Ahora sí vamos a la espada. La espada. Bueno, la masonería tiene entre sus fuentes la caballería, ¿no? Entonces, como decíamos ahorita, los templarios eran curas, pero eran curas guerreros, y era una caballería, digamos, de tipo espiritual, cuya misión era rescatar los tesoros de la cristiandad y protegerlos, y proteger las peregrinaciones de la gente mística que quería ir a ver dónde estaba la tumba de Jesucristo, y todo lo que se llama la ciudad sagrada, Jerusalén, ir a Belén, todo esto, ¿no? Entonces, pues, más que todo podemos hablar del templarismo en esto. Los grandes caballeros de la antigüedad, pues, usaban una espada. Y es un símbolo también, tiene muchos significados, pero uno de ellos podría ser el tema de la voluntad, ¿cierto? El masón debe sostener con la espada de su voluntad sus propósitos y lo que quiera desarrollar dentro de la masonería y en la vida exterior a la masonería. Dentro de la masonería, dentro de las ideas sobre masonería, siempre se ha tenido el concepto de que quieren dominar el mundo, de que están detrás de los gobiernos, e incluso en el billete de $1, el símbolo del ojo que todo lo ve, se ha identificado con la masonería, y veo que aquí hay muchos triángulos que me recuerdan precisamente ese billete. ¿Eso tiene algo que ver? ¿Es cierto? Conocimiento ancestral, esotérico y para muchas personas conocimiento oculto. La masonería en Colombia es una realidad.
y aunque en la antigüedad era denominada como herejía, tal vez por sus prácticas y rituales mágicos, este conocimiento es más antiguo de lo que parece. Información para mentes abiertas, información para investigar y, ¿por qué no?, para no continuar con el velo oculto de nuestra historia. Acompáñanos en la segunda entrega de esta entrevista, en la cual seguiremos develando los misterios, los símbolos ocultos, esotéricos y místicos de la masonería.